Pues lo primero es recordar que las palabras significan según el contexto porque ninguna palabra está anclada a un significado específico. O sea, hay análisis conductual, hay análisis psicoanalítico, hay análisis físico-químico, etc. En específico, el video habla de la cuestión psicoanalítica. Ahora, con la segunda cuestión de que el psicoanálisis de la conducta está más presente, es importante recordar que la presencia depende de dos cosas, espacio y tiempo. Por lo tanto, la presencia de algo depende del marco. Si tú estás en una universidad como la UAM Xochimilco, extrañamente vas a escuchar a un conductista. Vas a escuchar mucho psicoanalista, muchísimo, pero extrañamente vas a escuchar a un conductista. Si estás en la UNAM, es más probable que escuches a conductistas. Es menos probable que escuches psicoanalistas, pero también hay psicoanalistas. Vas a encontrar más psicoanalistas en la Facultad de Filosofía de la UNAM, por ejemplo. Si tú estás en un círculo psiquiátrico que apunta a una lectura fisioanatómica, neurocentrista, por decir el concepto, vas a escuchar más esa cuestión. Ahora, si nos ponemos serios y nos proponemos el ejercicio de revisar y contrastar el análisis funcional de la conducta y el análisis del síntoma que propone Freud, vamos a encontrar una gran cantidad de similitudes, metodológicamente hablando. En segundo lugar, vas a encontrar la cuestión del rapport en conductismo, vas a encontrar la cuestión del vínculo, por ejemplo, en psicoanálisis de las relaciones de objeto, vas a encontrar la cuestión de la transferencia en general en psicoanálisis, y puedes revisar toda la construcción de estos conceptos y vas a ir encontrando cómo hay puntos de encuentro que en efecto terminan siendo los que funcionan. Lacan proponía que había que hacer un ejercicio de psicoanálisis al propio psicoanálisis para dar cuenta de cuáles eran los obstáculos a los cuales se enfrentaba. Y por lo tanto, cada analista requiere de hacer un ejercicio analítico de su propia posición y práctica. Eso pasa por el ejercicio de la supervisión clínica, por el ejercicio del diván y por el ejercicio de la constante actualización, del estudio, del trabajo. El gran problema de toda esta cuestión, que es la que se presenta en el video, es que si alguien le dijo a esta persona que tenía que ser frío, hay un problema, porque no es lo mismo ser frío a ser un personaje neutro, a ser semblante, como se podría decir más técnicamente. No es lo mismo ser frío a buscar ser objetivo. El analista, el psicoanalista no es una gárgola inerte ahí que nunca responde porque solo hay que actuar sobre el significante. Hay gente que cree esa estupidez, pero bueno, X. El psicoanalista hace silencio porque está escuchando. Entonces, en psicoanálisis tienes como posibles problemas el exceso de inactividad por parte del analista. Por el otro lado, de los enfoques un poco más técnicos, tal vez tengas el exceso de injerencia técnica, donde ni siquiera se detienen a escuchar lo que le está ocurriendo a la persona. Lo más extraño es que eso está marcado en los manuales. O sea, en los textos psicoanalíticos aparece que el analista debe de preguntar ciertas cuestiones, debe de intervenir en ciertos lugares. En los textos de los manuales de técnicas cognitivo-conductuales o de DBT, se menciona que el terapeuta debe de obtener información a través de la entrevista, dar cuenta de cuál es la vivencia del paciente, entre otras. O sea, eso se dice, está en los textos. Pero escuchar la historia de otro angustia. Y cuando los practicantes no se detienen a ver qué es lo que está ocurriendo les a ellos ante la experiencia de sufrimiento de un otro, tenemos un problema, porque lo primero que van a hacer es actuar, ¿no? Otra frase del famosísimo Lacan, ¿no? El acto le quita su certeza a la angustia. Ese es del seminario 10 y se me vino en asociación. Entonces, en los círculos conductistas, obviamente de psicoanálisis no se habla porque es pseudociencia, no tiene evidencia, punto se pasó, pasemos a otra cosa. Ya lo resolvieron. En los círculos de psicoanalistas no se habla de conductismo, de terapias de tercera generación, porque entonces son un esquema médico que no escucha, que solo repite, que es adaptativo y entonces no le da lugar al sujeto y entonces ya se resolvió, pasemos a lo que sigue. No se habla, no se dialoga. Claro, no es lo mismo un ejercicio de análisis de la conducta a un ejercicio de análisis del sujeto del inconsciente, como tampoco es igual el ejercicio de análisis de un sistema familiar. Y ahí es
donde muchos practicantes de distintos enfoques, al no abrirse a escuchar otras perspectivas, porque ya tienen resuelto el asunto y no quieren pensar, se cierran de la posibilidad de un diálogo que enriquezca la práctica del pensamiento clínico. Pensar un caso de psicoanálisis es como pensar una partida de ajedrez. Este ejemplo lo coloca Freud, donde es necesario dar cuenta que cada pieza tiene un valor dependiendo de cómo está acomodada con respecto de las otras piezas. O sea, ninguna pieza tiene un valor intrínseco, depende de sus relaciones con el resto de las piezas. A partir de dar cuenta de cómo está establecido ese tablero, vas a dar cuenta del valor de las piezas. ¿Cuáles puedes mover? ¿Cuáles no? ¿Cuáles valdría la pena mover antes? ¿Cuál es la jugada que está intentando hacer el sujeto? Y entonces la jugada del analista apunta, uno, a hacerle ver a ese sujeto cuál es el juego que está jugando, o sea, cómo está puesto su tablero, cuál es la jugada que está intentando todo el tiempo, que está repitiendo sin darse cuenta, y qué es lo que intenta conseguir con esa jugada. Porque en definitiva no todos juegan para ganar, no todos jugamos para ganar el juego. A partir de ese ejercicio, el sujeto tomará la decisión de qué hacer con su próxima jugada. Eso no le implica al psicoanalista. Claro, lo va a acompañar a pensar, a ver cuáles son las consecuencias, por qué querría hacer eso, cuáles son los problemas de llevarlo o no llevarlo a cabo. Punto. La lógica de los enfoques basados en la conducta es diferente. Suelen apuntar a leer una problemática, determinar cuáles son los elementos que están afectando esa problemática específica y entonces intervenir sobre esa problemática específica con el marco de especificidad que eso trae consigo. Cosa que termina generando que otras piezas se muevan, pero que no necesariamente me interesan porque el objetivo de esta intervención específica, por ejemplo, para hablar de la ansiedad, tiene que ver con reducir la presencia de la ansiedad, no con cancelar su existencia, porque son dos objetivos diferentes. Si desconocemos estas lógicas, es muy complicado que podamos dialogar entre practicantes y que inclusive podamos explicarnos nuestros casos, podamos explicarnos nuestra práctica. Este video fue más largo de lo que pensé. Te agradezco porque de una u otra forma tu comentario dio el pretexto para hablar de todo esto. En definitiva no es contra ti, es más como por la explicación. Porque justo dar cuenta de que el mundo es más grande de lo que nosotros pensamos y de cómo lo pensamos, es lo que puede hacer de la práctica, sea la que sea que nosotros realicemos, un acto científico. Cosa diferente de la ciencia. Saludos.